Muy buenos días, estimados estudiantes. El tema de hoy son los niveles de medición de las variables y la construcción del cuestionario. Primero, definir que una variable es un concepto abstracto, un constructo, algo inobservable, un significado de algo. Pero la variable, para poder construirla, debe asumir una propiedad, un atributo o una cualidad. En este sentido, podríamos determinar una variable observable a partir eh, eh, de que ésta sea medible cuando se le asigna un significado operacional. Vamos a entender cómo ese significado operacional, desde el punto de vista que se le estableció desde una perspectiva teórica, una perspectiva metodológica y una perspectiva instrumental. Desde la perspectiva teórica es porque esta variable está basada en un concepto que obtuvimos de alguna teoría en particular. Metodológicamente estamos hablando que la establecimos como una técnica de recolección de datos de información por medio de un instrumento que llamaríamos en este caso cuestionario. Algunos ejemplos de variables son la edad, el género, la estatura, el color de voz, el nivel de escolaridad, la inteligencia, entre otros. Como venía diciendo, las variables pueden ser establecidas de forma cuantitativa o pueden tener un atributo cualitativo. Aquellas que podemos considerar cuantitativas, por ejemplo, puede ser la estatura, el peso, que como tales nos dan un valor numérico. Pero en el caso de cualitativo podríamos decir que puede ser el color de los ojos, la edad o el género, donde podemos decir que el género es ser hombre o ser mujer, el género, el nivel de escolaridad, podríamos decir primaria, secundaria, universitaria, y en ellos la respuesta que se nos están dando, aunque es un concepto cualitativo, no significa que no podamos cuantificarlo. Desde ese punto de vista podemos decir que las variables adquieren sentido cuando se les da un valor numérico para ser cuantificadas o bien una categoría para ser cualificadas. A esta forma de medición se le va a conocer con el nombre de un indicador, que son las opciones de respuesta en este caso del cuestionario. Las variables, de acuerdo a su nivel de medición, podemos decir que existen variables nominales y dicotómicas. En el caso de las variables nominales, se puede elegir de las alternativas que se dan una sola opción. En este caso, las nominales se dividen en dicotómicas y categóricas. Las dicotómicas son aquellas que me dan la posibilidad de solo de un ítem, de una pregunta, obtener o seleccionar solo una opción de respuesta. Por ejemplo, la variable género, si es hombre o si es mujer. En el caso de las categóricas, incluye 3 o más categorías. Por ejemplo, la afiliación política de un votante a un determinado partido político, A, B o C, etc. En este sentido, también encontramos dentro de esas variables las continuas o politómicas. Aquí, en el ejemplo que vemos en la diapositiva, adquiere más de 2 valores y permiten, además de tener más de 2 valores en los indicadores, también permite establecer diferencias de grado u orden jerárquico. En el ejemplo que está acá, hablamos de la variable estado civil. Aquí podemos establecer que hay más de una opción de respuesta: soltero, casado, divorciado, unión libre y viudo, pero nos da la oportunidad también de establecer un orden jerárquico. La variable ordinal mantiene un orden de mayor a menor e indicación jerárquica. En las variables ordinales, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá al frente, se dice que el prestigio ocupacional en Estados Unidos, acá la medición de los profesionales se reordenan de acuerdo con su prestigio. Esa es, digamos, la variable, el prestigio de los profesionales. Lo que se busca medir en la escala es cuál tiene un mayor, en la jerarquización, un mayor nivel de prestigio. Vemos que hay una escala de 0,2 a 90 y las diferentes profesiones de ingeniero químico, científico de ciencias naturales, excluyendo la química, actor común, operador de estaciones eléctricas de potencia y manufacturero de tabaco. En este caso, los símbolos de categorías difieren posiciones. Por ejemplo, 90 es más que 80 y 80 es más que 60. Pero nada más es la posición lo que nos interesa medir en este caso. En las variables, en el segundo ejemplo vemos acá que es el mismo
el mismo concepto de la parte esta del prestigio de los profesionales o de las profesiones. Aquí la medición es la distancia entre una y otra categoría. Lo que nos interesa se encuentra entre el intervalo. La escala siempre igual va de 13, 7, 8, 8, 4, 9, 5 y 9, 8. Y las profesiones son las mismas. Sin embargo, entre un actor 84 y un operador 78, vemos que la distancia es apenas de 6 puntos. Entonces aquí no es la posición del indicador lo que nos interesa, sino lo que hay de una distancia a otro indicador. Y la distancia entre un ingeniero químico 98 y un científico de ciencias naturales es 95, la distancia es de 3 puntos. Entonces esto nos permite no solamente jerarquizar, sino que al mismo tiempo nos permite establecer la distancia que hay entre un indicador y otro. El tercer ejemplo que vemos de variable ordinal es sobre la posición jerárquica de la empresa. ¿Quién ocupa mayor una posición que otra? Es decir, ¿quién ocupa ese puesto mayor que entre una y otra categoría? Tenemos presidente, vicepresidente, director general, gerente de área, subgerente o superintendente, jefe, empleado A, B, C o D y la intendencia. Y vemos que la puntuación de la escala se establece de mayor a menor. Continuando con la parte de los tipos de medición de las variables, tenemos las variables de intervalos. En este caso, las variables de intervalos, aquí además del orden y la jerarquía, se establece intervalos iguales en la medición. Por ejemplo, las distancias que hay entre una categoría son las mismas a lo largo de toda la escala. En este caso, si tenemos una escala de 1 a 100, lo que nos interesa es que va a haber una distancia de 5 espacios o 5 puntos de un consecutivo a otro. Hasta podríamos decir que si de 1 a 2 hay 5 puntos, de 2 a 3 hay 5 puntos intermedios y así sucesivamente. Aquí lo que nos interesa es lo que hay dentro de ese intervalo. Y por último tenemos el nivel de medición de la variable de razón, que además de tenerse todas las características del nivel de intervalos, el cero aquí es importante tomarlo en cuenta, no es arbitrario. El cero absoluto implica que hay un punto en la escala donde está ausente o no existe la propiedad medida. Ejemplo, tenemos la posición la exposición a la televisión en minutos, el número de hijos, la productividad, el ingreso, los metros cuadrados de construcción, peso de materiales en kilogramos, etc. ¿Qué es lo que nos quiere decir cuando nos dice que el cero aquí es absoluto o se debe tomar en cuenta? Bueno, que hablamos acá de decimales, ¿verdad? Que se toman en cuenta y no solo números enteros. Por último, la codificación, que es un elemento muy importante a tomar en cuenta dentro de la construcción del cuestionario. La construcción nos permite de alguna manera establecerle a cada uno de los indicadores de la pregunta una codificación que nos permite, que puede ser numérica, alfabética o puede ser una imagen. Nos permite diferenciar entre un indicador y otro a la hora de poder vaciar los datos dentro de una distribución de frecuencias utilizando un programa. Puede ser el de Excel, puede ser el programa de SPSS estadístico o puede ser Meetup u otros que existen en el mercado. Para el caso de nosotros vamos a trabajar con el programa Excel, que nos permitirá desde ese punto de vista hacer lo que es el vaciado de los datos, pero para ello debemos construir una tabla de códigos que le vamos a asignar no solo por ítems, sino a los indicadores de cada uno de los ítems. En el ejemplo que vemos acá abajo, en el ejemplo 1, se establece la interrogante: ¿estudia usted actualmente, sí o no? Y la codificación sería, en el caso de la categoría 1, en la categoría 1 sí, que es sí, se establece entre slash un 1, que sería la categoría, la codificación 1. En la opción de respuesta 2 es no, se le establece la codificación entre slash 2. Y eso es lo que esa codificación es lo que va a ir en la tabla de códigos. En el segundo ejemplo que vemos en esta diapositiva, como usted sabe, todos los países desarrollados reciben inmigrantes.
aquí ya estamos hablando de, la primera era dicotómica, aquí vamos a hablar de una categórica, donde hay más de una opción de respuesta y dice, cree que en términos generales la migración es positiva o más bien negativa para estos países. Tenemos la codificación y ya por ser categóricas que nos permite más de una opción de respuesta. Sin embargo, aquí no hay una jerarquización aún en la escala. Solo es saber si es positiva, ni positiva ni negativa, no sabría decir. En el ejemplo 3, que ya hablamos de variables más politómicas, donde sí establecemos una jerarquización. La familia tiene radio, televisión, DVD, computadora, internet, teléfono celular, y establecemos una escala, establecemos la codificación de cada uno de los puntos que están ahí. Aquí se puede elegir más de una categoría, una opción de respuesta, o más de un indicador de respuesta. Lo que podríamos llamar o conocer como preguntas de selección múltiple, donde la respuesta me permite escoger varias entre las opciones dadas. El encuestado tiende a jerarquizar a veces también, y en este ejemplo aquí, en el ejemplo 4, se elaboran 3 opciones. Por ejemplo, ¿quién te atrae más de tus compañeros de salón de clase? ¿Cuál en segundo lugar y cuál en tercer lugar? En este caso, veo que tenemos tres posibilidades de opción de respuesta en cuadros para responder a cada una de las interrogantes, y tenemos una categoría que es Rocío, Lucía, Laura, Berta o Mariana. Aquí que además de que estamos estableciendo la pregunta de quién atrae más, sino en qué lugares nos atrae más. Entonces ahí ya estamos categorizando o jerarquizando, mejor dicho. El encuestado deberá asignar un puntaje o una o diversas cuestiones. En este caso lo que estamos hablando es que estamos hablando de una variable numérica, donde vamos a establecer un puntaje a las categorías o indicadores que tenemos ahí. Vamos a hacer en este caso una calificación de 1 a 10, donde la máxima calificación es 10. Y de acuerdo a las opciones de respuesta, así ellos van, las personas que nos contestan el cuestionario, van a establecer el nivel de posición que le dan a cada una de los indicadores en este sentido. Luego, por último, está la variable de razón, donde el encuestado anota una cifra dentro de un rango predeterminado, que podríamos decir qué porcentaje de alumnos de la Universidad de Costa Rica trabaja, y damos un dato exacto, 100, 1000, 500, o damos un porcentaje exacto. En otras, el encuestado debe ubicar su respuesta en una escala, como lo vemos acá. Aquí no necesariamente de intervalo, pero nos interesa ver lo siguiente: ¿qué tan enamorada está usted de su novio? Y establecemos una escala de 0 a 100. Desde 0 enamorado, 50 sería más o menos enamorado, y 100 sería completamente enamorado. Entonces, donde posiblemente nos marquen ellos, él nos dice qué tan enamorado jerárquicamente estaría la persona a quien se le haga la pregunta. Por último, las preguntas abiertas. Es importante tomar en cuenta que las preguntas abiertas no entrarían dentro de lo que es la hoja de códigos, porque las preguntas abiertas se manejan de forma diferente, se cuantifican de forma diferente. No significa que no se puedan cuantificar, sí se pueden cuantificar. En este caso, la codificación en preguntas abiertas se maneja mediante una tabla de frecuencias de respuestas. En el ejemplo que vemos acá es sobre estableciendo de las preguntas abiertas. Si puse 3 preguntas en mi cuestionario, 2, igualmente voy estableciendo los patrones de respuesta, que en este caso los patrones serían lo repetitivo que encuentro en los diferentes cuestionarios. Los voy acumulando y voy diciendo, por ejemplo, en el punto 1, voy diciendo, involucrando al personal y comunicándose con él. Vemos que hay 28 coincidencias de patrón de respuesta de los diferentes cuestionarios. Que la motivación e integración es otro de los elementos que en un departamento de trabajo resaltan los trabajadores. 20 de ellos, de que es un elemento también que más se presentó como parte de las respuestas de los trabajadores.
la capacitación en general, 12 de ellos coinciden en que ese patrón de respuesta se da, y así sucesivamente. Una vez que obtenemos ese total de categorías y los códigos que se establecieron ahí, en este caso vamos a establecer la frecuencia de respuesta como 28, 20, 12, 7, 5, 3, 2, y hacemos la sumatoria de la cantidad de respuestas. Pero esto no nos permite porcentualizar como lo haríamos en el caso de las preguntas de selección única y selección múltiple, sino que para crear un gráfico, sino que nos permite más que todo en el discurso de análisis de datos poder mencionar numéricamente, aún así estamos cuantificando numéricamente en orden de importancia y jerarquización los patrones de respuesta que fueron encontrados. Para algunas recomendaciones en la construcción del cuestionario, se recomienda analizar variable por variable, qué tipo de pregunta o preguntas suelen ser más confiables y válidas para medir una variable de acuerdo con la situación del estudio. Lo primero que recomiendo es que primero identifiquen sus variables de acuerdo a la perspectiva teórica que tienen, que estas variables van a estar contenidas o contempladas dentro de los objetivos específicos, digámoslo así, y dentro de la pregunta problema. Y basadas en esas variables se hacen un conjunto de preguntas, que yo lo llamo un listado de preguntas, en las cuales ustedes puedan de alguna manera clasificarlas, cuáles me van a servir para preguntas de selección única, cuáles me van a servir para preguntas de selección múltiple, cuáles me pueden servir para preguntas abiertas. Y una vez que he establecido esa clasificación, empiezo a discriminar cuáles preguntas no sean repetitivas, cuáles preguntas son necesarias para medir una determinada de las variables. Recuerden también incluir preguntas rompehielo para poder caracterizar la muestra. Por ejemplo, la edad, el género, la escolaridad, el nivel de ingreso. Claro, se eligen aquellas variables que son o van acorde con el tipo de estudio que estamos realizando, y se meterán aquellas variables rompehielo que realmente sean necesarias. Entonces, en ese sentido, recomiendo que se hagan un listado de preguntas primero, luego las clasifiquen, y el cuestionario pueden estructurarlo en 3 partes: preguntas de selección única, donde va a ir selección única, preguntas dicotómicas de sí o no, un segundo apartado de preguntas de selección múltiple, donde ahí van a ir solo las preguntas de selección múltiple, y un último apartado, el apartado 3, que sería solamente donde se van a incluir las preguntas que son abiertas, para no entremezclar preguntas de selección única con preguntas de selección múltiple, ni con preguntas abiertas, porque a la hora de llevar a cabo la codificación se nos dificultaría en ese sentido. Entonces hay que estructurarlo. Las preguntas en su inicio deben ser neutrales, no hay que inducir a la respuesta, y deben ser fáciles de contestar. Pueden iniciarse con preguntas rompehielo, como lo mencionaba ahora, el ejemplo, que puede ser el estado civil, el género, la ocupación, etc. Las partes del cuestionario: debe tener portada, introducción, instrucciones insertas a lo largo del mismo y un agradecimiento final. La portada, incluye la carátula en general, debe ser atractiva gráficamente, favorecer las respuestas, debe incluir el nombre del cuestionario y el logotipo. En este caso podríamos hablar del logotipo de la universidad. No sería como quien lo patrocina, pero para efectos del curso podrían utilizar el logotipo para la muestra que van a hacer de cuestionario. La introducción: es importante que el cuestionario lleve una pequeña introducción donde debe incluirse un propósito general del estudio. En este caso, el propósito significa como ese objetivo que se busca con el cuestionario. Entonces hay que establecer un objetivo o un propósito de por qué se quiere hacer o por qué se quiere aplicar este cuestionario, qué tipo de información se busca obtener. Una motivación para el encuestado: en este caso esta motivación iría dirigida a decir por qué sería valioso que nos contestara ese cuestionario, y un agradecimiento ahí también incluido dentro de esa introducción. A veces Roberto Hernández Sampieri habla de un tiempo aproximado de la respuesta, un promedio, un rango. Bueno, yo generalmente no recomiendo establecer un tiempo determinado, porque dependiendo del lugar donde vamos a hacer, que habría que tomarlo en cuenta, donde vamos a aplicar el cuestionario, a veces los tiempos son muy reducidos o pueden ser tiempos más amplios. Entonces yo prefiero no establecer ese tiempo, porque se puede sentir presionado el encuestado.
El espacio para que firme la persona, bueno, a veces los cuestionarios pueden ser declarados como de cuestionarios discretos, ¿verdad? Donde nadie este, debe consignar su nombre, o bien donde la gente pueda consignar su nombre. Estos, como son cuestionarios de tipo académico, donde vamos a, dependiendo del tema que vayamos a tratar, es bueno valorar. Yo recomiendo que mejor sea un cuestionario donde no sea necesario que la persona tenga que consignar su nombre. Un espacio para que firme tampoco lo recomiendo ahora, y una identificación de quién o quiénes lo aplican, eso sí, hay que establecer quiénes lo aplican, quiénes son los encuestadores, y unas instrucciones claras y sencillas. Si el cuestionario en este caso se compone de 3 apartados, pues primero se hace un resumen de instrucciones generales de qué es lo que tiene que hacer el encuestado en cada uno de los apartados. Más adelante en la siguiente diapositiva podrán ver 2 ejemplos, uno dirigido a una introducción y uno dirigido a las instrucciones de un cuestionario. ¿Okay? Por último, ya al finalizar el cuestionario se hace un agradecimiento final. Después de elaborado el cuestionario es importante tomar en cuenta lo que es la validación y la confiabilidad del instrumento. Para efectos del curso vamos a hacer lo que se conoce como una prueba piloto. Pero también existe otro criterio que se llama criterio juez experto, que es quien también valida o puede dar validación de un instrumento si este está bien construido y si contiene los elementos necesarios. La prueba piloto para nuestro caso es nos permite de alguna manera aplicar este cuestionario a una muestra más pequeña de la muestra seleccionada. Por ejemplo, decir, si la muestra de nosotros son 200, entonces vamos a aplicar el cuestionario a 10 de esos 200 para ver qué encuentran las personas de limitaciones o errores en nuestro cuestionario para poder irlo corrigiendo y perfeccionarlo. Y además podríamos optar también para el efectos del curso como prueba piloto que cada uno de ustedes lleve como mínimo 2 cuestionarios impresos para el 10 de enero, perdón, para la fecha del 17 de enero, que sería donde empezaremos la otra clase, con el fin de aplicar una pequeña prueba piloto entre nosotros. Por cada proyecto que está establecido llevan dos impresos y los vamos a distribuir entre los diferentes compañeros para poder establecer las limitaciones que encontremos en cada uno de los cuestionarios. Vamos a hacer una crítica constructiva. Y en el caso del criterio juez o experto, pues en caso que alguien no pudiera realizar la prueba piloto, pues aplicaría yo ese criterio juez o experto haciéndoles yo la revisión del instrumento. ¿Qué es lo que pasa con esta parte de la prueba piloto y el criterio juez o experto? Bueno, que la prueba piloto, así tal y como lo vamos a hacer en clase, a la hora de redactar el tercer capítulo del marco metodológico, ahí donde dice validación de los instrumentos, ahí tenemos que explicar claramente qué procedimiento se le hizo al instrumento para validarlo. En este caso explican de que fue una prueba piloto y que el procedimiento que se llevó a cabo fue el siguiente. Hablan sobre las inconsistencias que se encontraron a nivel general en el instrumento y que posteriormente ya fue validado por el profesor del curso una vez que se presentó el diseño del instrumento final. Eso sería por el momento lo que refiere a esta parte del tema de construcción de las variables y lo que es la construcción del cuestionario. Más adelante vamos a seguir con los temas de los otros instrumentos que debemos seguir desarrollando para ver si es necesario uno o más instrumentos que incluir.